Entonces, las métricas en particular son muy importantes porque nos mostrarán justamente qué aspectos de nuestros emprendimientos están funcionando bien y quizás cuáles de ellos están funcionando mal. Es decir, que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones acertadas en el momento justo. Entonces, no cometamos el error de tomar decisiones solo tomando en cuenta percepciones o creencias sin un fundamento numérico, es decir, sin tener efectivamente los detalles de qué está funcionando bien y qué está funcionando mal, ¿sí? Entonces, establecer una meta de crecimiento cada semana, por sobre todo, es importante mencionar también que cada semana va a sufrir ciertas modificaciones, siempre dependiendo de las decisiones que yo tome. Entonces, es importante que para cada métrica que voy a tener en cuenta, por ejemplo, si tengo en cuenta la métrica de ingresos, entonces que me ponga una posibilidad de crecimiento, como meta una posibilidad de crecimiento del 30% en la siguiente semana, del 50% en la segunda semana. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy básicamente también, aparte de tener en cuenta esas métricas, estoy viendo qué volumen de crecimiento está teniendo, ¿sí? Y entonces, si nos apunta por lo general a mejorar en particular, es posible que lo que nosotros estamos invirtiendo en tiempo en ese emprendimiento quizás no tiene mucho valor. Entonces, vuelvo a repetir, es importante que evaluemos la meta de crecimiento de cada semana para esa métrica en particular, ¿sí? Y que cada actividad que nosotros realicemos dentro de nuestro emprendimiento llevemos a justamente mejorar esa métrica y lograr esa meta que me propuse, ¿sí? Y no, de nuevo repito que si no apuntamos a eso, es posible entonces que estemos invirtiendo nuestro tiempo en actividades que tienen poco valor. También es importante mencionar que hay métricas que no sirven o son las métricas de vanidad, por lo general, que no nos sirven como números de estadísticas, eh, más bien en el papel, ¿sí? Pero que quizás no tienen mucha relevancia en los ingresos que yo estoy obteniendo por ese emprendimiento en particular. ¿Qué serían esas métricas? Las visitas a la web, los visitantes que llegan al local, las descargas de la app, si tiene o no mi emprendimiento, las cartas de intención firmadas, todos los seguidores que pueda tener en redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter, ¿sí? Los likes a las publicaciones que yo realizo, las veces que vieron mi anuncio o el clic en mi banner o las apariciones en prensa o de las personas a quienes les pueda llegar a gustar mi idea, ¿sí? Si haces caso a esto, por lo general, tendemos, mejor dicho, a sentirnos erróneamente que nuestros esfuerzos están siendo o están obteniendo buenos resultados, pero no suele ser así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener justamente en cuenta la métrica que nos hablaba de que cuánto porcentaje de esa interacción me está comprando. Yo puedo tener 100.000 seguidores, ¿sí? Pero estoy teniendo 3 entregas por día. Entonces, justamente tenemos que ver qué porcentaje de esos clientes que visitaron la web o que entraron en contacto en redes sociales o que siguieron nuestra página nos están comprando, ¿sí? Entonces puede ser, estas métricas pueden básicamente variar y hacernos creer que estamos por buen camino, pero no, efectivamente no estamos por buen camino porque no estamos vendiendo en lo que esa métrica básicamente refleja, ¿sí? Entonces, escoger una métrica que guía nuestros horizontes que básicamente va a recibir el nombre de la única métrica que importa, ¿sí? Entonces, haz que la meta de crecimiento semanal que tomen todas las decisiones por ti. Es decir, que básicamente nosotros debemos ver a qué fijamos, ¿sí? Por ejemplo, si esa métrica es los ingresos, bueno, cualquier cosa que nosotros hagamos en la semana tiene que mirar automáticamente a esa métrica, que sería la única métrica que me importa. Por ejemplo, los clientes pueden ser otra métrica o los usuarios que activamente me están comprando. Es decir, no solamente los que me siguen en redes sociales, sino que esos se conviertan efectivamente en clientes que me están comprando, ¿sí? La otra métrica podría ser los ingresos que tengo. Y aquí entramos a un tema de mucha importancia y radical. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso al mundo del emprendimiento,
yo debo tener un plan de negocios. ¿Está bien? ¿Y qué es el famoso plan de negocios? Básicamente es un documento donde el emprendedor detalla sistemáticamente las informaciones del nuevo emprendimiento. Es decir, desde la generación de su idea innovadora de negocios hasta la evaluación financiera o económico-financiera. Es decir, desde que yo estoy pensando en abrir un emprendimiento hasta las ganancias que me van a generar o que me va a generar específicamente dicho emprendimiento. Entonces, su elaboración implica comprobar la viabilidad de mercado, es decir, si efectivamente el mercado me va a comprar, la viabilidad técnica, si voy a poder efectivamente producir, la viabilidad legal, es decir, si eso está permitido o no producir, y la viabilidad económica financiera, si me va a dar o no ganancias esa idea de negocios que yo estoy teniendo. Dependiendo básicamente de la bibliografía, como siempre les digo a todos mis participantes y a mis alumnos, incluso de la universidad, dependiendo de la bibliografía, siempre van a encontrar una mecánica y una estructura diferentes del diseño de un plan de negocios. En este caso en particular, nosotros seleccionamos esta, ¿sí? Que sería basada básicamente en 5 fases, ¿sí? La estructura ideológica, la estructura de entorno, la estructura mecánica, la estructura financiera y la estructura específicamente del talento humano, ¿sí? Entonces, básicamente tiene 5 fases el plan de negocios, de acuerdo a lo que nosotros seleccionamos para esta acción formativa en particular. En cuanto a la estructura ideológica, hablamos del nombre de la empresa, hablamos de la misión, de la visión y de los valores que persigue esa organización, ¿sí? En cuanto a la estructura del entorno, básicamente analizamos el famoso FODA o la matriz FODA, es decir, fortalezas, debilidades de la empresa, así como también su comportamiento dentro del sector en el que se desarrolla, es decir, las tendencias del mercado y también los clientes potenciales, es decir, los que me van a comprar posiblemente, ¿sí? Y también todo lo referente a mi competencia dentro de ese segmento en particular. El análisis FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades yo las manejo internamente y las oportunidades y las amenazas se encuentran en el mercado, ¿sí? En cuanto a la estructura mecánica, hablamos de que se enlistan las estrategias de distribución, es decir, cómo yo voy a contactar con mi cliente final, es decir, estrategias de distribución, venta, los canales, ya habíamos visto también en la clase anterior, los métodos de difusión, es decir, las acciones que me llevan a ejecutar ese emprendimiento, básicamente para que se logre el éxito de la idea de negocios, ¿sí? La estructura financiera, que es el punto esencial, pues pone a prueba los cálculos y las proyecciones de qué tan viable es la idea de negocios, hablando siempre en términos económicos, si generará la utilidad que yo espero ese emprendimiento. Y la estructura de talento humano, que es una de las primordiales porque es la que nos ayuda a definir cada uno de los puestos de trabajo que se deben cubrir y determinar los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros de esa organización. No importa si nosotros estamos arrancando con un solo miembro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto básicamente es importante para la proyección, es decir, para saber qué tantos quizás colaboradores necesito dentro de mi emprendimiento. Vamos a ver ahora cada una de estas estructuras. Primero vamos a analizar la estructura ideológica en particular, que sería el cimiento fundamental de todo emprendimiento. ¿Por qué? Porque es mi carta de presentación ante mis posibles colaboradores, es decir, los que me van a ayudar en mi emprendimiento, así como también para mis clientes y para los inversionistas potenciales que yo pueda llegar a tener en el rubro en el cual me estoy desempeñando. Entonces aquí se presentan y se describen la idea de negocios, así como también todos los objetivos que yo pretendo alcanzar con ese emprendimiento. Entonces es sumamente importante esta estructura ideológica porque es el quién soy, ¿está bien? Es decir, cómo básicamente se proyecta esa empresa dentro de ese mercado.
Entonces, primeramente, analizamos el nombre de la empresa, ¿sí? Este debe reflejar de manera sencilla a lo que se dedica el negocio y el giro en el que se desenvuelve, es decir, el entorno en el cual se desenvuelve mi emprendimiento. Y también dentro de esa estructura ideológica tenemos a la misión, que sería el propósito por el que surge nuestra empresa y es lo que le da la identidad, ¿sí? Y la visión, que sería la imagen de la compañía a un futuro, ¿sí? Y su función es inspirar a los colaboradores y también a los inversionistas y al público meta para llegar hasta donde se propone. Es tan importante lo referente a la diferencia entre misión y visión que en ocasiones no les damos la importancia de vida y hay muchos emprendimientos incluso que no tienen justamente esa estructura ideológica. ¿Y por qué es importante la estructura ideológica? Porque me dice el quién soy y le da un nacimiento efectivo a mi organización. ¿Por qué? Porque la misión es justamente donde yo inicio, ¿sí? Y qué es la realidad que yo estoy haciendo, es decir, los pasos que yo voy a hacer para llegar a mi visión, ¿sí? Y mi visión justamente es el futuro, lo que yo quiero lograr a futuro con mi emprendimiento, ¿sí? Entonces yo estoy proyectando a un futuro y el cliente está notando que yo estoy trabajando ahora arduamente en lograr esa visión. Entonces el cliente también se siente más confiado en mi emprendimiento. Y los valores son las reglas bajo las que se conducirá una organización justamente a la hora de esa conexión con el cliente. Entonces es muy importante que todo emprendimiento tenga una misión, una visión y unos valores y que eso se refleje en el actuar diario de esa organización. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo particular de misión, visión y de valores, ¿sí? Dice aquí, la misión sería proveer a los padres de familia, al alumnado y a los profesores útiles escolares que cubran las necesidades diarias eh, que pueden surgir en el trabajo o en el estudio, ¿sí? Y la visión sería ser el máximo proveedor de útiles, accesorios y servicios para la comunidad educativa con expansión a otros puntos de venta en áreas potenciales rentables, para librería, por ejemplo, cerca de escuelas, oficinas, centros educativos, etcétera. Entonces, ¿qué dice? Que la misión sería proveerle actualmente a a todos los profesores, a los alumnos y a los padres todos los útiles que necesitan. Pero ¿cuál es la visión de la organización? Se proyecta a ser o a tener varios puntos o estar en cubrir varias áreas en particular y de este modo ayudarle a la comunidad educativa en general. ¿Y cuáles serían los valores que van a seguir a esa organización para lograr esa misión y visión que se propone? La responsabilidad, la puntualidad, la asertividad y la empatía. Entonces, siempre los valores tienen que tener directa conexión con la misión y con la visión que persigue mi emprendimiento. Eso sería en cuanto a la estructura ideológica en sí. A la estructura del entorno, como básicamente mencionaba anteriormente, hablamos del análisis FODA, ¿sí? Para empezar a generar toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, conocer el comportamiento del sector al que pertenece tu oferta, es decir, toda esa competencia y todo ese segmento al que voy a dirigir mi producto o mi servicio, ¿sí? Cómo se han comportado las ventas de los productos o de los servicios similares a los que yo voy a poner dentro de ese mercado en el último año, ¿sí? Es decir, en los últimos 12 meses. ¿Y qué es lo que demanda el público meta? Te ayudará a reafirmar la idea y ver si justamente es viable o si necesita quizás una reformulación, es decir, cambiar el planteamiento o la estructura. Entonces, esta metodología nos permite conocer, por un lado, las fuerzas y las debilidades de mi negocio, es decir, las variables internas. Siempre las fortalezas y debilidades son variables que yo puedo controlar porque se encuentran dentro de mi organización, ¿sí? Pero también me permite a mí determinar las oportunidades y las amenazas, que son externas, que es cierto, son impredecibles, pero que en alguna parte puedo yo quizás aprovechar o por lo menos realizar, como bien dice el material, un plan previsor para aprovecharlas o evitarlas, ¿sí? Es decir, que yo ya esté preparado para esas amenazas o para esas oportunidades que se presenten dentro de ese mercado. Entonces dijimos que son cuatro las variables. Fortalezas, que serían, se refieren a aquellas características que hacen un negocio único
y diferente de todos sus competidores. Las debilidades serían la honestidad, es muy importante en esta variable, pues hay que reconocer cuáles son los defectos de mi producto o de mi servicio. Dijimos que eran las variables controlables que se encontraban internamente, ¿sí? Y las oportunidades es donde el emprendedor debe enunciar qué demanda el mercado y cómo su negocio podrá satisfacer justamente esas necesidades a resolver. Y las amenazas se debe conocer muy bien el rubro en el cual nosotros vamos a participar, ¿sí? Porque solo así se detectará de dónde puede venir un golpe, ¿sí? De la competencia que le exigirá a un consumidor a corto, mediano o largo plazo. Es decir, nos va a afectar de algún modo si nosotros no tenemos esa previsualización, ¿sí? Las oportunidades y amenazas entonces se encuentran en el mercado, no son, nosotros no podemos controlar ellas, no podemos quizás controlar esas variables, pero sí vamos a poder estar preparados para los cambios que presenten esas variables. Entonces, básicamente, ¿cómo puedo estructurar un análisis FODA? Puedo hacerlo en base a este cuadro que tienen aquí. Serían básicamente 4 columnas que establecen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Las fortalezas dicen, por dar un ejemplo de una organización en particular, conocimientos técnicos, ¿sí? Es decir, sabe lo que hace, tiene un local que es accesible al público en general, tiene buen contacto con los proveedores o distribuidores de ese rubro en particular y también tiene contactos con el mercado de destino, es decir, con las personas que le van a comprar o básicamente con el público meta. Las debilidades dice que no cuenta con tecnología y que no hay ingresos requeridos como para que el emprendimiento pueda quizás aumentar. Y las oportunidades serían que hay pocos competidores en la zona y que sus productos son de muy buena calidad. Esto es muy importante, ¿sí? Debido a que al ser poca la competencia, entonces tiene posibilidades de crecimiento. ¿Y cuáles serían las amenazas? Dice que el producto no se vende o que se dañe el producto en particular o que hayan algún tipo de fallas en los servicios de energía eléctrica y agua potable y también los desastres naturales que pueden darse en algún momento en particular y que tienen directa relación con ese emprendimiento. Entonces, fijamos en este punto en particular básicamente que nosotros tenemos que determinar qué sería nuestra fortaleza y nuestra debilidad como organización y cuáles serían las oportunidades y las amenazas que nos da ese mercado en particular. Entonces, ¿qué vamos a analizar en este punto? Primero, describir el público meta, es decir, quién nos va a comprar. Saber también, esto es de suma importancia, saber con qué frecuencia nos va a comprar nuestro producto o servicio. También debemos necesariamente nosotros, en este punto en particular, estudiarle a los competidores también en cuanto a que ellos son los que le están vendiendo, ¿sí? Ese producto o servicio o le estaban vendiendo ese producto o servicio antes de nosotros. Entonces es importante también analizarles a ellos y saber cuál es la oferta que están poniendo a disposición del mercado, qué precios ofrecen y qué canales de distribución. Es importante determinar tanto a los competidores como la frecuencia de adquisición de productos o servicios, porque de eso también va a depender qué tanto yo tenga que producir o qué tan menos tenga necesariamente que producir, ¿sí? Entonces, nos ayuda básicamente a detectar los errores, esta estructura mecánica, es decir, todos los errores que puedan darse dentro de ese mercado, también cambiar de estrategia de inmediato en caso de que esto sea necesario y determinar también qué tácticas podemos implementar para crear un flujo de ventas que nos garantice los flujos constantes de ingresos. Es decir, que siempre podamos recibir dinero y estemos generando utilidad, ¿sí? Entonces, los puntos a definir serían el precio de nuestro producto o servicio, ¿sí? Apuesta siempre por tener procesos internos más eficientes que nos disminuyan los costos de elaboración de un producto. Es tan importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un proceso eficiente de forma interna, eso siempre me va a ayudar a que los costos de producción sean menores. Es decir, que yo también puedo quizás invertir en innovación en mi emprendimiento
y eso me ayudará a mí, por sobre todo, a disminuir los costos de producción y a aumentar mi margen de rentabilidad, utilidad o ganancia, ¿sí? Los planes de pago, el objetivo es que tus clientes dejen de lado el tema del precio y aprovechen por sobre todo los beneficios, es decir, que nos compren por esos beneficios que le otorgamos. También la fuerza de ventas, aquí se determina el número de vendedores que nosotros necesitamos para iniciar, ¿sí? Así también como el perfil y la habilidad que requiere tener ese vendedor justamente para colocar la oferta que nosotros estamos poniendo, es decir, el producto o servicio con éxito dentro de ese mercado. Y también los canales de comunicación, es decir, tener bien definido el perfil del consumidor para elegir cuáles serían las opciones que más nos convienen quizás explorar. Es decir, dónde está la persona que me va a comprar y cómo voy a llegar a esa persona. ¿Está bien? Hay personas que prefieren, por ejemplo, los medios de comunicación, entonces tengo que poner publicidad en medios de comunicación. Si va a jóvenes, bueno, redes sociales. Entonces yo debo determinar también dónde debo publicitar mi producto o servicio. Y aquí ya entramos a toda la estructura de producción o la estructura financiera en particular, que es importante para que el emprendedor tenga plasmado todos los detalles económicos del emprendimiento, ¿sí? Es decir, desde el inicio hasta el proceso, todo lo referente a las fases o cada uno de los procesos, ¿sí? Es decir, para que yo pueda tener u observar los resultados económicos reales del mismo, es decir, en qué lugar me estoy parando, ¿sí? Cuánto voy a ganar y cuánto específicamente voy a gastar, ¿sí? Y la estructura del talento humano, se pretende que el negocio escale y consiga estabilizarse, permitiendo siempre el ingreso de más colaboradores en la empresa. Es decir, seguir ganando personas dentro de mi organización que me permitan seguir creciendo, ¿sí? Cuando haya entonces un equipo de trabajo, es importante que se delimiten correctamente las funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de acuerdo al rol que se tenga. Es muy importante subdividir funciones a fin de que no se encuentren dos personas realizando un mismo trabajo y que también se les pague correctamente por el trabajo que realizan, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los consejos prácticos para yo construir una estrategia de recursos humanos sólidas? Primeramente, básicamente comenzar por el desarrollo de un organigrama en el que me delimiten cada una de las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo con base a sus cargos. Es decir, quién va a hacer qué cosa y básicamente qué grado de relación van a tener uno con otro, es decir, grado de relación o dependencia. Por eso especificamos el organigrama, ¿sí? Determinar también los sueldos, prestaciones e incentivos que va a recibir cada uno de ellos. También, si bien es cierto que será difícil igualar el salario que ofrecen las empresas que tienen quizás años ya también operando dentro de un mercado, también lo que podemos hacer es quizás premiar los esfuerzos de cada uno de los integrantes de nuestro equipo en particular, ¿sí? Y esos pueden ser a través de bonos o reconocimientos por los logros que obtuvieron en ese momento en particular. También elaborar una tabla en la que se identifique el líder de cada estrategia implementada al interior de la organización, incluyendo sus funciones, eh, por ejemplo, para que estas personas puedan tener metas claras a alcanzar y el reporte de cada uno de los resultados de las fases que se implementan para llegar específicamente a esa meta en particular. Y aquí tenemos ya la guía de fortalecimiento y desarrollo de las MIPYMES, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas, en particular, que sería el nombre y la razón social de la empresa, su RUC, su antigüedad en el negocio y la identificación de los postulantes. Por lo general, en este punto en particular, va a depender si es una SA o si es específicamente una SRL. En cuanto a esta guía de fortalecimiento y desarrollo para las MIPYMES, tenemos una estructura, ¿sí? Que se va a seguir, pero esto desde luego va a depender básicamente de la necesidad del problema del mercado que nosotros necesitamos satisfacer y también va a depender de a qué estamos dirigiendo específicamente esa guía, ¿sí? Pero el contenido básico serían los nombres y apellidos, el número de cédula, la dirección, la ciudad, el departamento, el nombre de fantasía de la organización, la profesión, nacionalidad, fecha de nacimiento, correo electrónico o email. Tenemos el teléfono,
la actividad actual, describir el producto o el servicio que la empresa ofrece dentro de ese mercado, también describir brevemente la necesidad o el problema que resuelve nuestro producto y nuestro servicio. Esta parte es primordial, porque por lo general siempre vamos a leer lo concerniente al qué problema está resolviendo nuestro producto y ahí ver la viabilidad de esa idea de negocios. Entonces, ¿quién es su cliente? Describir también las características de quién es el cliente, ¿sí? O el que paga por los servicios y qué características tiene. Por ejemplo, la edad, el sexo, el sector, si es una persona física o si es una persona jurídica, es decir, un particular o una empresa bien o realmente constituida. Y por qué básicamente ese cliente nos está comprando, también qué o qué empresas son básicamente nuestra competencia, es decir, citar las empresas que se encuentran en el mismo rubro, en el sector que nosotros también estamos y exponer si tenemos los datos acerca del porcentaje del mercado que ocupa nuestra empresa en particular y el porcentaje que ocupa nuestra competencia, ¿sí? También el detalle, el uso que se dará a los fondos que se adjudicará, ¿sí? Cuando vamos a pedir un préstamo para una inversión, entonces describir cada ítem que nosotros deseamos quizás aplicar o invertir los fondos que nos van a ser adjudicados en caso de que nosotros resultemos ganador, y es siempre importante también que aparte de detallar cada uno de los ítems, podamos detallar el precio de cada ítem, entonces se va a tener básicamente una estructura definida de qué vamos a comprar y básicamente cuál va a ser la inversión que vamos a realizar y cómo vamos a usar de nuevo cada uno de esos ítems que vamos a comprar. También describir el detalle por mes de la facturación total, por lo general correspondiente a los 6 últimos meses, y es tan importante también describir el factor innovador, es describir si nuestro producto o servicio tiene algún grado de innovación en relación a lo que existe en el mercado eh, o potencial para obtener básicamente una patente de propiedad intelectual. Es decir, que nosotros podemos tener ese factor innovador tan importante que nos diferencia de todos los demás productos o servicios que se encuentran dentro de un mercado en particular y por sobre todo en el mercado en el cual nosotros estamos incursionando o ingresando, ¿sí? Entonces, describir la escalabilidad es la descripción de nuestra estrategia para escalar como empresa o como negocio para alcanzar los mejores niveles de facturación en los próximos años. Es decir, por ejemplo, yo puedo vender franquicias, representaciones, incorporación de tecnología propia o importada, investigación, desarrollo aplicado, registro y venta de patentes de propiedad intelectual. Esta escalabilidad es sumamente importante en cuanto a los emprendimientos y por sobre todo cómo yo puedo quizás aumentar incluso los ingresos de mi organización. Y aquí tenemos un modelo de ingresos en particular que podría ser, por ejemplo, la venta de productos, es decir, el traspaso de derechos de propiedad sobre un producto físico que pueden darse en los bienes de consumo o en los autos en particular. El cobro ya por uso, esto ya sería un ingreso más bien asociado a un uso de servicios. Por ejemplo, lo que yo pago por una telefonía, por ejemplo, ¿sí? El pago de la telefonía en particular, entonces ya es un cobro por un uso en particular. El pay-per-view, que sería también algo relacionado al pago por usos, el pago por visión o por eventos en particular, el View TV también, que serían todos los referentes al cobro por uso. Es decir, yo estoy usando algo y debo pagar por el uso de ese servicio en particular. También tenemos el free de suscripción, que sería la venta de accesos continuos a un servicio en particular, que pueden ser, por ejemplo, los gimnasios o los clubes de innovación. Después ya vendría a ser el cobro por préstamo o por arrendamiento. Por ejemplo, lo referente a rentar un carro en particular, es decir, la venta del derecho temporal de acceso o uso a un bien físico. ¿Sí? También la concesión de licencias, es decir, el permiso para utilizar la propiedad intelectual patentada en cambio de una tarifa. Por ejemplo, lo que hace en la industria de media y cine. También la intermediación, que en este caso sería el ingreso obtenido a través de un servicio de intermediación entre dos o más entidades, como son, por ejemplo, las agencias inmobiliarias y también los operadores de tarjetas de crédito. Y lo referente a la publicidad, que sería el ingreso proveniente de la difusión de un producto o servicio de una marca a través de canales abiertos
o del flight, que también era una estrategia de marketing que se llegó a utilizar en jóvenes británicos. Básicamente suponía que les regalaban básicamente a los jóvenes minutos y mensajes, ¿sí? A cambio de recibir y de visualizar ellos anuncios de una empresa de teléfonos móviles en particular. Entonces ellos visualizaban básicamente cada una de esas publicidades y a cambio de ello accedían, por ejemplo, a minutos y a mensajes básicamente de regalo por visitar esos anuncios. Bueno, también otros modelos de ingresos pueden ser las ventas de activos, es decir, la venta de pertenencia directa al producto físico. Por ejemplo, comprar un carro nos da a nosotros un título de pertenencia referente a ese producto físico. La tarifa por uso, donde la tarifa es proporcional al uso. Por ejemplo, los planes de celular. Son tantos minutos conforme al precio que estamos pagando. La tarifa de suscripción se cobra una tarifa por una frecuencia de tiempo por el uso de un producto en particular. La renta del producto, que es lo que se busca que se pague por un uso temporal de ese producto. Las licencias, que serían lo que se cobra por adquirir la licencia de un producto. A menudo cuando adquirimos una licencia por el uso de productos, puede ser también de forma permanente. También las tarifas de intermediarios, obtener un beneficio por reunir diferentes partes en una transacción. Por ejemplo, los supermercados justamente son intermediarios entre el productor y el consumidor final. La tarifa también de intermediario, que justamente mencioné, y la publicidad, que sería lo que se cobra una tarifa por dar a conocer un producto o servicio dentro de un mercado y lograr justamente llegar a quienes, básicamente a cada uno de los clientes que se encuentran dentro de ese mercado en particular. Entonces, en el módulo 5 vimos la estructura de costos, ¿sí? También vimos un modelo de plan de negocios y cómo estructurar básicamente ese plan de negocio, que es tan importante que todo emprendimiento tenga o maneje justamente lo referente a estructura de costos y maneje su plan de negocios de acuerdo a cada una de las fases de ese plan de negocio y por sobre todo cómo mirar al futuro o cómo debe mirar al futuro ese emprendimiento.